Ahora sí. Ahora sí ingresamos a la penúltima unidad de este tema que son la teología en el Evangelio de Juan. Y vamos a hablar acerca de el énfasis que tiene en el Espíritu Santo. Primer punto dice ahí, el espíritu o el neuma en la religión helenista. Eh, en las primeras clases les comentaba un poco que en la cultura griega, los griegos mismos, a ellos se denominaban como helenos y no tanto así como griegos. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro gentilicio, yo boliviano, chileno, y los griegos, así mismos, no se decía yo soy griego, sino se decía yo soy heleno. Entonces, en la religión griega, en el espacio griego, ya se tenían ciertos conceptos que se ve que Juan toma el concepto, pero no la idea en general del concepto. No, no es que se lo apropia de la filosofía griega, sino que toma algunos elementos y les da un enfoque más direccionado hacia lo que va a ser el Mesías. En el contexto griego, elementos como el alma y el espíritu, el psique y el neuma, son elementos que se manejaban. Recuerden que hemos visto también un poquito de lo que es el dualismo platónico, el mundo de las ideas, o donde está todo lo perfecto, todo lo puro, lo espiritual, y el mundo de la materia. Desde el mundo de las ideas desciende lo que es el neuma y se deposita en el cuerpo de un ser viviente. Y también ahí es una esencia especial, el psique, el alma, que se manejaba ya ese concepto en la filosofía griega. También en el contexto griego, las escuelas de gnósticas, el gnosticismo y el estoicismo igual estaban presentes y ellos también manejaban esto de lo que era el espíritu, como una sustancia que se encuentra en todo el universo y además de ello que es invisible, eh, también se concebía como una sustancia que da vida a la creación, que todo elemento, incluso todo ser viviente, tenía este espíritu. Ese era más o menos el concepto dentro de la filosofía y la cultura griega que se tenía acerca del espíritu. Ya tomando de eso, podemos notar también un poquito en lo que es el Antiguo Testamento, de qué manera igual en el Antiguo Testamento se va viendo. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, eh, en los primeros versos notamos de que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Pero también hay un elemento en Génesis capítulo 2, versículo 7, Génesis 2, versículo 7, en donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí vemos de que hay un principio en la creación del ser humano que necesita, que tiene que venir de parte de Dios para tener existencia, para tener vida. Similar a la filosofía griega que también mencionaba de la misma manera, que hay una sustancia espiritual en toda la creación que da vida, que da movimiento a los seres. Obviamente hay varios filósofos que hacen diferentes tipos de investigaciones y proponen diferentes teorías también para identificar cuál es la sustancia o esa esencia en el ser humano. Algunos lo identifican en el fuego, otros en el agua, otros en el polvo mismo. Y en el Antiguo Testamento ya se tenía más o menos esa concepción también de que el ser humano tiene una esencia espiritual divina para existir. Desciende de parte de Dios para tener una existencia. Y obviamente nosotros tenemos que ver también desde ese enfoque, ya que nadie estaba presente en el momento de la creación. O sea, no es que algunos le atribuyen a la autoría de Génesis a Moisés, no es que Moisés estaba ahí en medio de la creación y estaba tomando nota, sino que viene la tradición oral de la creación del Génesis. Obviamente el sentido del libro de Génesis, más que ser un sentido científico de la creación, es más la explicación de qué manera Dios, en todo su poder, llega a formar y ser el origen de todo. En el Antiguo Testamento ya se tenía también un concepto acerca de lo que es el espíritu. Y ya en los evangelios connotan también la presencia del Espíritu de Dios
el Espíritu Santo en diferentes tareas y misiones que el hombre va a ir cumpliendo, que Jesucristo ha ido cumpliendo y que son parte integral de toda la misión del Señor. Desde, desde los primeros capítulos, notamos, ahora en el neuma en los sinópticos, o el espíritu en los sinópticos, en los evangelios de Mateo y Lucas, se describe de que el nacimiento del Señor Jesús, esto se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 18, y su paralelo también en Mateo, en Lucas capítulo 1, versículo 35. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Desde el nacimiento del Salvador se nota la presencia del Espíritu Santo en cada uno de los actos, y desde ahí en adelante que va a ser parte del ministerio del Señor. De la misma manera, igual en los sinópticos se menciona de que Jesucristo iba a ser bautizado, o que es bautizado por el Espíritu Santo. En Marcos capítulo 1, versículo 8, tenemos ahí una referencia. Marcos capítulo 1, versículo 8, que dice así. Pastor Marcos. Marcos 1, 8. Gracias. Yo a la verdad les bautizo con agua, pero Él les bautizará con el Espíritu Santo. Los evangelios ahí relatan de que en la predicación de Juan el Bautista había y tendría que venir un ser espiritual, el Espíritu Santo, que empoderaría a Jesucristo para tener esa misma autoridad. Mateo también expresa un poco acerca de este detalle del poder del Espíritu Santo en Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso dentro del ámbito espiritual. Dentro del ámbito espiritual, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, incluso los demonios, los seres espirituales, llegan a sujetarse. Jesús también llega a prometer de que el Espíritu iba a ser parte también del ministerio de los discípulos. En Lucas capítulo 11, versículo 13, el Señor les promete y le dice, Lucas capítulo 11, versículo 13, les dice así: pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que le pidan? En eh, en los paralelos de Mateo y de Lucas, al referirse a este verso, obviamente nos da un detalle más de que aún así, en plena persecución, el Espíritu Santo va a ser quien les va a enseñar, quien les va a dar la sabiduría, aún las palabras para poder defenderse. Eso igual se encuentra en el mismo libro de Lucas, Lucas capítulo 12, versículo 12. Lucas 12, 12. Porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿De qué manera? Ahí lo vemos en los sinópticos. ¿De qué manera ahora Juan, el evangelista, asume el concepto del Espíritu Santo en su teología? Él inicia con un detalle, es en el libro de, ya analizando el Evangelio de Juan, Juan capítulo 3, versículo 34, dice así: el que recibe, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Este es un detalle muy interesante que Juan menciona, que no hay porciones de parte del Espíritu, sino en su totalidad. Recordemos que un detalle del evangelista Juan es que él no se llega a centrar en un punto intermedio. Él es de absolutos, o es todo o es nada. No es que hay medidas del Espíritu, sino es que es una totalidad.
También vemos un poquito más adelante, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en sus manos. Ahí muestra de que el poder del Espíritu está en Jesucristo mismo. No es que es una persona diferente, sino es que en Jesucristo mismo está toda esa autoridad. Hay una particular enseñanza que Juan, en su comprensión del Espíritu Santo y en su escrito, genera mucha controversia e incluso hay líneas cristianas pentecostales que hacen doctrina de estos pasajes. Juan capítulo 20, versículo 22. Juan capítulo 20, versículo 22. Leamos el contexto, eso es bien importante para poder comprender estos pasajes que son bien controversiales en el ámbito de lo que es el entendimiento del Espíritu Santo, porque comprendamos de que en el capítulo 2 de Hechos viene el Pentecostés. Nosotros entendemos la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, pero aquí Juan menciona unos pasajes muy controversiales y que se interpretan de diferentes maneras, y hoy vamos a tratar de comprender un poquito. Dice Juan, capítulo 29, capítulo 20, desde el versículo 19, lo voy a leer en el contexto, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, Jesús ya está resucitado. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hasta ese punto, no hay mucha controversia, incluso es un paralelo de los evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas, que presentan también esa misma escena, en donde el Señor se les presenta, les muestra sus heridas, y los bendice. Hasta ahí está genial. Pero los dos versos que añade Juan son dos versos muy complicados muchas veces de poder explicar, que dice así, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiréis de pecados, les serán remitidos, y quienes se los detuvierais, les serán detenidos. Y ahora seguramente ya más o menos se imaginan, hay algunas líneas pentecostales que hacen doctrina de este verso que es bien aislado. No encontramos un paralelo de estos pasajes. No hay una mención que lo haga Pablo, en alguna manera así, la doctrina de lo que es el soplo del Espíritu Santo. Recuerdo una vez un estudiante en el seminario, un interno joven que había llegado al seminario, preguntaba, pastor, él seguramente venía de este contexto y una vez que avanzamos las primeras semanas de clases, luego de haber revisado el sílabo, él preguntaba, pastor, ¿en qué momento nosotros vamos a aprender el sopla y empuje? Me decía, así de manera directa. Y dice, no, eso no se enseña, hoy te tienes que explicar el sopla y empuje. Y hay algunos jóvenes en especial, y hay algunos hermanos que ven de esa manera este verso, así, este verso 20-22, bien aislado, pero que se hace doctrina en muchas denominaciones. Recuerden que para comprender el pensamiento de un escritor, no solo podemos sacarle aisladamente un verso, hay que saber comparar con otros versos que también lo dijo el mismo autor en diferentes circunstancias, pero aclarando quién sabe todo. Algunos comentaristas que obviamente tratan de explicar esta porción de Juan, notando que en el libro de Hechos tampoco es mencionado esta situación, Lucas no lo menciona, y Lucas menciona el inicio del Pentecostés en el capítulo 2, en el aposento alto, el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de ellos. Posterior a ello, hay otros eventos también, en la casa de Cornelio, ahí entre los gentiles también está el Espíritu Santo, pero este verso no. Hay un detalle que también vamos a analizar de Juan capítulo 7, para comprender este verso. Juan capítulo 7, versículo 38. El escrito del Evangelio no es una suma de textos. Es, como ya lo hemos visto en la escatología, el autor empezó a escribir
y cuando empezó a escribir y añadir cada historia, lo hace con un propósito específico para que el autor, bueno, el lector pueda comprender lo que el autor quería enseñar. Seguramente le tomó buen tiempo a Juan escribir todo el Evangelio. Al final, él nos da en su parte final de despedida cuál era el propósito de escribir su libro y él dice, para que comprendan de que Jesucristo es o que Jesús es el Mesías. En Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice de la siguiente manera. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto está haciendo una referencia directa a ese empoderamiento del Espíritu Santo en uno, ese nuevo renacimiento. Lo que Juan Wesley diría una entera santificación, un amor perfecto, una llenura total del Espíritu. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ese es un detalle importante que se nos menciona en el Evangelio de Juan, haciendo ya ahora sí una comparación al capítulo 20-22, tomando este contexto que Juan tenía el entendimiento de que el Espíritu Santo aún no había venido. Y al final, este verso, muchos comentaristas lo toman en el sentido de que era una especie de parábola que Juan estaba refiriendo a lo que iba o lo que ya sucedió en el Pentecostés. Porque recuerden, Juan estaba en el Pentecostés, estaba ahí entre los 120. Cuando escribió el Evangelio de Juan, no es que se le olvidó y dijo, no, el Espíritu Santo, sino es que muchos lo toman este verso 22 como un verso metafórico, en el sentido de que Juan estaba haciendo referencia a esa venida del Espíritu en el Pentecostés. Un verso evidentemente muy controversial que seguramente va a generar muchos conflictos a nivel teológico en diferentes denominaciones. Pero un principio para establecer doctrinas dentro de la iglesia es que obviamente tenga un respaldo bíblico a lo largo de la Biblia. No es que sea un evento aislado, como es este verso. Si en algún momento tal vez nos encontramos en esa situación en iglesias pentecostales, mucho se utiliza lo que es la sugestión como, como psicólogo. Yo entiendo el poder de la palabra que uno puede tener para sugestionar a alguien. Una vez una docente en la carrera nos decía, ¿qué es la psicología? ¿No? O sea, es el poder de la manipulación. Y nos enseñaba estas habilidades de sugestión y nos daba algunos detalles. Para poder sugestionar a alguien se necesitaba tener palabras sugestivas, obviamente. Se necesitaba tener una persona sugestionable. Las personas sugestionables son aquellas que están en un estado eufórico o disfórico. ¿Qué significa eso? Que están en un estado de mucha alegría o al contrario están en un estado de mucha depresión, tristeza. Se necesita también un ambiente sugestionable. En esto del ambiente, la música es un gran aliado. La música es un gran aliado para la sugestión. Yo creo que todos hemos visto alguna película donde se agarra una cadenita y de pronto se dice, usted está muy cansado, tiene mucho sueño, sus párpados le pesan, está a punto de caerse. Esas son palabras sugestivas. Nuestro inconsciente recibe esas palabras y generan también un tipo de cambio, comportamiento en nosotros. En las yo como psicólogo, en ese tiempo justamente donde aprendí estos conceptos de la sugestión y la manipulación, justo también estaba en visitas así a algunas congregaciones con mucha curiosidad y veía esos detalles en sugestionar dentro de las iglesias que muchos líderes muchas veces lo utilizan, no sé si con conocimiento o simplemente de manera instantánea lo han ido aprendiendo y tomando resultados. Sinceramente, yo no niego de que el Espíritu Santo se mueva de diferente manera. Sé que el Espíritu Santo está trabajando en
todas las iglesias pentecostales, así como también en la iglesia del Nazareno. Pero sí, como líderes, como pastores, sí tenemos que ser muy cuidadosos en entender que nosotros como seres humanos no podemos manipular eh, intencionalmente algún evento emocional en nuestros feligreses, en nuestros hermanos dentro de la iglesia. Así, incluso hice experimentos con los jóvenes. Les dije, miren, les voy a sugestionar como se les puede sugestionar en una iglesia cualquiera, donde ustedes pueden visitar. Y hicimos eso, o sea, palabras sugestivas. Nos inventamos una frase sugestiva. El nazareno salva. Y de pronto uno empieza a elevar la voz. Y le decía ya, al baterista me vas a ayudar y al tecladista me ayudas con esta melodía. Primero vamos a empezar con algo suave. Y luego, conforme yo les haga así, ustedes van a subir a algo más fuerte. El baterista empezó suavecito y yo empezaba a sugestionarles. Y dice, ahora sí, hermanos, ustedes van a sentir algo fuerte, diferente, un fuego que van a sentir en su cuerpo. No sé qué va a pasar, algunos se van a caer, otros van a temblar. Cuando todos gritemos el Nazareno salva, va a empezar a suceder, no se van a... Y de pronto, el baterista yo lo estaba haciendo así, y eso genera un estado de excitación en uno. Si está eufórico o disfórico, es mucho más sugestionable y lo que se le llegue a sugestionar posiblemente le pase. Incluso esto va muy relacionado, para recomendarles un poquito, con la enfermedad. Muchos nos sugestionamos. O sea, de pronto sientes un malestar. Ay, no tendré coronavirus. Y eso se llaman enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas empiezan aquí en la mente. Nos sugestionamos tanto que decimos, no, me va a pasar a mí, o alguno relacionado también con lo que es el horóscopo, relacionado también con lo que es el levantarse con el pie izquierdo. Te levantaste con el pie izquierdo y dices, no, me levanté con el pie izquierdo, o vi un gato, o pasé por la escalera, y de pronto tú dices, me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal, y de pronto te chocas con el auto, y dices, ya, esa día, esta mañana me levantó con el pie izquierdo. Y esas son sugestiones o se llaman las profecías autorrealizadas. Juan, al proponernos este verso 22, yo personalmente considero de que sí estaba haciendo una referencia a lo que sucedió y él experimentó en el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Porque a lo largo de su evangelio y en sus escritos, además, añade de que el Espíritu Santo va a ser un consolador, de que el Espíritu Santo va a ser un abogado para con ellos, de que les va a enseñar, de que es una promesa. Pero hoy por hoy se hace una doctrina muy emocional, en donde, así como hice experimento en esa ocasión, el joven puede emocionarse, sentir una especie de elevación de su temperatura, sentir palpitar en el corazón, inclusive caerse, pero después de ello levantarse y seguir siendo el mismo. No sé si realmente ha empezado a trabajar el Espíritu Santo ahí o es que yo sencillamente le he manipulado de manera consciente. Aún así, el Espíritu Santo sé que se mueve porque yo he escuchado testimonios de cristianos de la línea pentecostal y no pentecostal que sí, después de una experiencia así sobrenatural con el Espíritu Santo, cambiaron mucho sus vidas, algunas recibieron sanidades, y es que nosotros como nazarenos, inclusive así como que somos un poquito más centrados y conservadores, tampoco podríamos decir, no, es que ahí no se mueve el Espíritu Santo. No, porque nosotros tampoco tenemos el control de él, no tenemos el monopolio, como un pentecostal tampoco tiene el monopolio. Pero sí podemos nosotros tratar de limitar la manipulación. Escribí un artículo una vez aquí en una revista de la Iglesia Nazareno que hay en mi distrito, que se llama Manipulación en los directores de culto, porque es otra área también que aplica mucho de manipulación. El área musical es un área, sí, bien delicada, pero cuando el director de culto empieza a manipular a la gente, dice, hermano, levántese, hermano, levante, y más parece un director de orquesta que alguien que está ministrando al Señor, sí va a generar también conflictos dentro de la iglesia y genera malos hábitos. Nosotros como pastores algunas veces lo estamos utilizando también, mis hermanos. Yo, conforme estudiaba esto, a veces nosotros decimos al tecladista, ¿verdad? Me vas a acompañar. Cuando yo te diga al final de la predica, te voy a hacer así, o tal vez o hermano, por favor, el del teclado puede acompañarme. Sinceramente, yo he dejado de hacer eso, porque entiendo
la capacidad de la música y entiendo la capacidad de la manipulación y de la sugestión en las personas. Prefiero de que sí termine la conclusión del mensaje, doy los puntos que he preparado para la conclusión, pero al tecladista yo le dije literalmente, mi hermano, si el Señor en algún momento te invita a que vayas ahí o realmente te ha conmovido tanto la enseñanza que sí quieres ministrar ahí con la alabanza, anda, pero yo no te voy a invitar. Cuando llegué a mi iglesia le dije de esa manera al tecladista. ¿Por qué? Porque es una manera también de sugestionar. Es un detalle bien interesante. En Pablo lo vamos a volver a tocar en Corintios, porque Pablo le dedica buenos capítulos para conversar de este asunto del Espíritu Santo. Otra forma como Juan también lo ve al Espíritu es como el Paracletos, el abogado. Para esto vamos a ver un poquito de Liz Ward. Les voy a compartir, si alguien quiere comentar tal vez su experiencia o su testimonio. Como digo, yo creo que en la iglesia de Nazareno el Espíritu Santo se mueve en gran manera, como lo está haciendo también en cualquier iglesia pentecostal. Nadie tiene el monopolio de algo que es ilimitado, de algo que es sobrenatural, de algo que es infinito, todopoderoso. Algunos sí se... Ahí hay mucho que hablar, es un tema bien, bien hermoso hablar del Espíritu Santo, porque alguna vez un joven decía, en la iglesia de Nazareno no se siente el Espíritu Santo. Y yo, ¿cómo? Y yo dije, ¿cómo? ¿Por qué dices eso? Porque el Espíritu Santo es un ser sobrenatural, es un ser eh, que no tiene un espacio como para que digas que aquí no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un ser que está en todas partes. En el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2. Pastor, A ver, hermana. Adrián, sí, la verdad que a mí el tema del Espíritu Santo es un tema que me emociona y me cautiva. Em, yo era pequeña y estábamos en una iglesia local pequeñita de bautistas y llegó una señora, una mujer muy diferente a lo que era la iglesia bautista. Y esa mujer comenzó a orar y no sé por qué mis papás iban de madrugada, sí, a la iglesia a orar. Y comenzó en la iglesia bautista a pasar cosas muy lindas, porque esta mujer de alguna forma ministraba y hablaba del Espíritu Santo, que los bautistas obviamente no hablan del Espíritu Santo porque dicen que mejor si nos equivocamos no hay perdón, así que mejor ni hablamos de él. Entonces yo tenía 8 años y resulta que esta mujer comenzó a orar y yo sentí a los 8 años una presencia increíble. Y lo único que hice fue llorar, tanto así que tuvieron que sacarme de la iglesia porque lloraba tanto. Y después mi mamá le dijo a mi tía que me fuera a dejar a la casa. Fuimos caminando, yo lloraba, llegaba a la casa y seguía llorando. Entonces, y a los 9 años yo me bauticé. Resulta que mi experiencia con el Espíritu Santo ha sido tan maravillosa en mi vida porque yo lo he sentido cerca, yo he sentido como Él me ha hablado audiblemente. Él, hay algunas personas que me dicen Adri, algunas, pero estábamos en una reunión y yo sentí que alguien susurró a mi oído y me dijo Adri. Y luego de eso, y justo estábamos cantando una canción que decía que sus palabras eran más dulces que la miel, y yo, pastor, yo sentí el olor a miel. Sentí el olor a miel y sentí que alguien me habló en el oído. Y yo supe que era el Espíritu Santo. Y he tenido muchas otras experiencias con el Espíritu Santo. Yo iba a visitar a unas hermanas a la cárcel y estaba tomando eh, el- la movilidad para ir a la cárcel. Y en eso viene un camión retrocediendo, yo no me había dado cuenta, y me golpeó y yo sentí una palmada en la espalda, pero en realidad no era una palmada, era un camión inmenso que me había golpeado la espalda. Y yo sentí que el Espíritu Santo estaba ahí. He tenido tantas experiencias así como las que, porque de ahí, de esa iglesia bautista, nosotros nos fuimos a una iglesia libre, donde había manifestación del Espíritu Santo.
pero con el tiempo yo me di cuenta que había que desarrollar el discernimiento. Había que desarrollar el discernimiento y claro, en todos mis años de la iglesia me he dado cuenta que hay algunas cosas, como usted dice, que sí ha sido manipulación, u otras cosas que han sido, se exacerba por lo que está sucediendo, como usted dice, ¿no? Eso de la emoción o cosas así, pero llegué una vez a entender que el Espíritu Santo es una presencia tan maravillosa, tan dulce, y yo puedo decir que yo sé cómo es de dulce, como la miel, como esa vez que yo olí eso. Entonces, yo creo que al Espíritu Santo no hay que tenerle temor, más bien hay que decirle, Espíritu Santo, yo quiero que tú te manifiestes, para mí Él es mi mejor amigo, es mi mejor amigo, yo ando todo el día hablando Espíritu Santo, a veces le digo Espíritu Santo, me pongo esto, me pongo lo otro. Mi amigo, mi compañero, yo creo que yo no podría vivir ni un segundo sin Él. Llega un momento, pastor, en el cual la presencia hace que uno sea diferente. Yo desde muy niña, metida en la iglesia, pero también cometí mis errores. A los 21 años, como que cambió mi vida y yo digo, el Espíritu Santo, cuando yo regresé, porque tuve como 3 años de oscurantismo entre los 18 y los 20, y cuando yo regresé, él seguía siendo el mismo. No me pidió explicación ni nada, sino que me recibió así como si fuera la primera vez. Es un ser maravilloso. Y yo hermanos, les invito a que lo inviten para que él pueda eh, moverse en sus vidas. Es una experiencia para el cristiano, pienso, para el cristiano de hoy, yo pienso que tener al Espíritu Santo así es lo mejor. Es lo mejor. Gracias, mi hermana Diana, por su testimonio. Y bueno, como pastores necesitamos siempre tener una comprensión adecuada, bíblica, de la experiencia del Espíritu Santo. Muchas veces las doctrinas nos generan, en especial en los jóvenes, un gran conflicto. Y yo también les compartía un poquito de mi testimonio en la etapa de estudiante de psicología dentro de la ciencia, porque es una universidad pública y es una universidad humanista. Eh, o sea, la televisión, enlace y muchos canales así que nos proponen una experiencia bien emocional y fantástica del Espíritu Santo como una regla de que así debe ser la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas, muchas veces genera una crisis terrible en el joven. ¿Por qué? Porque yo me acerqué a un gran líder que se supone que cuando te tocan y te caes y no, pues, pero cuando te toca, no te caes y al contrario, estás como si nada y bueno, te tienes que caer por solidaridad porque todos los demás se han caído. Yo pasé esa experiencia y te genera una especie de frustración, una especie de malestar y hasta crisis espiritual porque dices, o no soy digno, o tengo que hacer 40 días de ayuno, ¿qué pasa? Sin embargo, cuando vemos escrituralmente la propuesta que tienen los evangelistas y Pablo acerca del Espíritu Santo, vemos que no es tanto así, que no es tanto que una persona evidentemente te tenga que hacer alguna experiencia sobre ti, sino es que el Espíritu Santo nos anhela a cada uno de nosotros y que además de ello es una promesa para la iglesia y para cada uno de nosotros y es como Juan, enseguida vamos a ver como el abogado, como nuestro consolador, como el que nos va a enseñar, como el que nos va a ayudar, como el mismo Jesucristo estuviera mismo en vez de él, porque Jesucristo lo presenta de esa manera, por lo menos Juan lo presenta de esa manera, que es necesario que venga el Espíritu Santo porque yo me tengo que ir, porque va a venir el Espíritu Santo, es necesario que yo me vaya, decía el Señor. Pero las experiencias a veces emocionales que nos propone la televisión muchas veces para lo que es el Espíritu Santo pueden generar una crisis terrible en un joven que está saludablemente espiritual, que tiene un deseo sincero del Espíritu Santo. Y como pastores es nuestro deber delimitar y enseñar adecuadamente la doctrina del Espíritu Santo, más aún Pastor, dentro de la iglesia del Nazareno. Hermana Sue.
Sí, es que Celia tiene malo su computador y no puede tocarlo porque se le apaga. Y no nos ve, pero nos escucha y ella estaba haciendo una pregunta, no la entendí muy bien, pero algo me mandó un audio. Hermana Su, si puedes poner este audio al pastor, mi pregunta es la siguiente. Cuando se habla del Espíritu Santo, en una ocasión recuerdo que una hermana de otra congregación, no nazarena, había vivido una experiencia muy similar a la mía. Pero ella me decía que yo lo recibí solamente un poquito, ella lo recibió más. ¿Qué opina de eso el pastor? ¿Le puedes preguntar? Eso es lo que me mandó, no sé si escuchó. Hay un librito que les voy a pasar antes de responder, que es muy interesante, que es de la línea nazarena, que se llama, no recuerdo, pero justamente yo lo digitalicé el librito que nos compartieron a los pastores aquí en el distrito, que habla acerca del Espíritu Santo. Y bueno, en este libro menciona acerca de la experiencia del Espíritu Santo, que es instantánea y es progresiva a la vez, mis hermanos. Es decir, sí evidentemente ocurre en un punto especial de nuestras vidas. Juan Wesley lo menciona como la segunda obra de gracia, porque literalmente, dice él, es un segundo viaje al altar. Así como nosotros viajamos una vez al altar para arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo como nuestro Salvador y como el que nos ha expiado, que nos ha adoptado, que nos ha hecho hijos, que nos ha justificado, pues le menciona como un segundo viaje al altar en donde nosotros también aceptamos esa promesa y reconocemos nuestra necesidad del Espíritu. Ahí inicia la obra, posteriormente puede ser progresiva o instantánea, inmediata, en el ser de cada uno de nosotros, pero es que no hay una regla específica. Cuando nosotros limitamos al Espíritu Santo a base de reglas, paso A, paso B y paso C, si no cumple los tres pasos, no hay para ti Espíritu Santo. Y no es tanto así, porque nosotros en nuestra mente humana somos muy esquemáticos, muy cuadrados. Sin embargo, el Espíritu Santo obra en algunos de una manera instantánea, de una manera incluso hasta sobrenatural. Incluso yo podría incluso decir que personas que tienen la experiencia o testifican de un encuentro con el Espíritu Santo, donde sintieron un temblor, un calor muy fuerte, sí, yo creo que el Espíritu Santo obró así de esa manera en esa persona. Sin embargo, hay otras personas que también mencionan y dicen, no, yo tranquilo en mi cuarto, orando y reconociendo de que necesito del Espíritu Santo, y ese día el Espíritu Santo empezó a obrar en mi vida y yo depender totalmente de Él cada día y aprender mucho más de Él porque Él me sigue enseñando. Entonces, no hay porciones porque no pueden decir que yo recibí un 50% más, pero voy a seguir recibiendo. Evidentemente todos vamos a seguir recibiendo más del Espíritu Santo porque no es algo limitado. Nosotros en nuestra mente trabajamos a base de limitaciones. El Espíritu Santo es ilimitado. Nunca vamos a poder decir, yo tengo todo el Espíritu Santo. No, nunca lo vas a tener porque es Dios mismo, es eterno. Pero sin embargo podemos sí expresar de que sí estoy conociendo y aprendiendo mucho más del Espíritu Santo cada día, cada momento que tengo encuentro con el Espíritu Santo a través de oración, a través de la meditación en la palabra, a través de las escrituras, a través del aprendizaje. Les paso el libro, me van a hacer recordar el librito digital que les comento acerca de lo que es la doctrina del Espíritu Santo. A ver, lo tengo, ¿dónde está mi tableta? Aquí está. Les voy a comentar el autor por si hay alguien lo puede conseguir en escrito. El librito se llama A su imagen, de John Knight. A su imagen. Este libro me agradó tanto que yo mismo lo escaneé página por página. Perdona al Knight, pero quería tenerlo en la tableta para seguir leyéndole y marcándole. Es un librito muy interesante, muy hermoso, que habla sobre el Espíritu Santo y con muchas bases bíblicas para poder comprender. Si tal vez alguno de nosotros todavía quiere seguir profundizando en este tema. Les iba diciendo que vayamos buscando en el libro de Primera Juan, capítulo 2, versículo 1, para ver
el otro concepto que Juan también maneja acerca del Espíritu Santo, no como neuma, sino ahora como paracletos. Aquí lo tenemos el verso que dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Aquí viene un concepto que es el paracleto. Al rato les estaba mostrando ahí. Está igual lenta mi computadora, por eso ya no estoy usando el Prezi. El Prezi como programita para presentar es muy hermoso, pero cuando la compu está ya lenta, lo vuelve muy, muy lento. Aquí tenemos el paracletos, que es un concepto que menciona Juan y que lo va a repetir también en su evangelio en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. El paracletos, Juan 14, 16. Y ahí tenemos. Dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Y ahí tenemos igual el paracletos, ya no como abogado, sino como consolador. En nuestro entendimiento castellano, abogado para nosotros es alguien que te defiende, ¿verdad? Alguien que te está frente a un juez y tú estás ahí, simplemente esperando de que el abogado te defienda frente al juez. En el contexto griego, el paracletos, más que ser un abogado de nuestro contexto, era alguien que enseñaba y que guiaba a cierta persona. Por eso aquí, ya en el castellano traducido, ya lo vemos como consolador. Dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, otro paracletos, para que esté con vosotros para siempre. ¿A quién está haciendo referencia? El Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, aquí el Señor hace una referencia, dice, yo soy evidentemente el Paracletos, como menciona en Primera de Juan, pero va a venir otro Paracletos también para ustedes. Ese es el Espíritu Santo. Por eso la presencia del Espíritu Santo es tan importante también para nuestras vidas, así como Jesucristo es importante para nosotros. Desde la perspectiva de Juan, toma esa importancia. En Juan capítulo 16, versículo 27 y 28, nos da la procedencia de este Paracletos, versículo 27 y 28. Dicen, pues el mismo Padre, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y ha venido al mundo otra, me confunde, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Obviamente ahí nos da igual el origen o la esencia de lo que es el Paracletos o el Señor mismo, el Jesucristo y el Espíritu y Dios mismo. Recuerden que en la doctrina de la Trinidad son uno solo, no son personas separadas, no es que los añadimos después, pero ahí nos da ese símil dentro de lo que es el entendimiento de Juan. Y para ir terminando ya este punto, tenemos la misión del Espíritu para los discípulos. La misión del Espíritu para los discípulos. Entre las diversas tareas que el Espíritu iba teniendo con los discípulos, ya hemos ido viendo algunas, vamos a ir añadiendo unas cuantas. En el libro de Juan, capítulo 16, versículos 12 y 13, nos menciona de que el Espíritu está para interpretar para los discípulos. Dice Juan 16, 12 y 13, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. También ahí mismo nos muestra que el Espíritu Santo es quien les va a ir enseñando. Un poquito más antes, inclusive, en el versículo 7, les dice, pero yo les digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y desde ahí, obviamente, es una promesa para cada uno de nosotros. Entre otras tareas también que el Espíritu hace, lo vemos un poquito más atrás, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 17, dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eh, no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, pero yo vivo, vosotros también viviréis. Vemos de que ahí la verdad o el testimonio es parte también dentro de las tareas del Espíritu para con los discípulos. Este verso también ya lo hemos leído en Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. Juan capítulo 7, versículo 38 y 39, que habla acerca de que en el discípulo o en el creyente, el Espíritu va a dar la autoridad de fluir como si pusieran ríos de agua viva sobre esta persona. Y para pasar ahora sí a la teología paulina, este link les voy a pasar al grupo de WhatsApp. Es un pequeño video de Juan Stam que habla acerca de la escatología o la interpretación de los asuntos escatológicos, viendo un poco de lo que es también la nasatología. Y lo vamos a ver para ver este punto de la escatología en la teología juanina. ¿Ok? Y ahora sí vamos a pasarnos al asunto de Pablo. ¿Dónde está? Vamos a empezar con la vida de Pablo. Mi compu igual está lenta. Ahora sí. Pasamos a Pablo. Otra vez. Okay. Vamos a ver como introducción, para empezar a hablar de las epístolas paulinas, un poquito acerca de la vida del apóstol Pablo, algunos detalles que ahí lo van a tener. Les voy a compartir esta presentación, por si acaso, que me van a hacer recuerdo, por favor. En los detalles que vemos en el Evangelio, bueno, en el segundo escrito de Lucas, es que Pablo nace, es obviamente de la tribu de Benjamín, es de nacionalidad bien particular, es judío, nace en Tarso, además de ello tiene una nacionalidad romana. Algunas teorías acerca de cómo adquirió su nacionalidad romana, posiblemente, o sea, había diversas maneras como uno podía adquirir. Una era comprando, y tiene ese mismo encuentro, ¿no? Cuando llega a mencionar si lo había comprado esa nacionalidad. Y Pablo dice, no, yo soy de nacimiento. Y posiblemente entre sus antecesores habrán alguno participado en algún encuentro bélico y por ello también uno podía adquirir esa nacionalidad o lo hubiera comprado anteriormente. Pero en el caso de Pablo, no lo había comprado ni había sido partícipe, sino que ya sus padres tenían esa misma nacionalidad. Pablo llega a formarse dentro de la escuela de los fariseos. Enseguida vamos a ver este detalle de Gamaliel y la formación de Pablo en la escuela de los fariseos. Ahí vemos otros detalles también. Tenía, como les iba comentando, doble nacionalidad o doble identidad civil, como menciona ahí, judío, griego a la vez y romano inclusive. Lo particular de Pablo es que hablaba diferentes idiomas, arameo, hebreo, griego y algunos mencionan, quién sabe, latín. Inclusive, o sea, él tenía las proyecciones de llegar hasta España, lo menciona en Hechos. Yo creo que o bien tenía un intérprete o tenía esa posibilidad de poder de dialogar en su viaje al Asia. Quiero llegar al punto de su
Todos estos detalles, obviamente, yo creo que lo han visto en algún punto, su aspecto físico. eh, Ahí en 1 Corintios 10 menciona de que no era atractivo. Este detallito habla acerca de un libro apócrifo, que era un hombre de baja estatura, calvo, con piernas arqueadas. Si alguna vez hemos visto así a Pablo en algunos dibujitos, es a base de un libro apócrifo, por si acaso, no es algo histórico. Y aquí está. Dentro del linaje de los fariseos, cuando ya llega a conformarse la línea herodiana, Herodes como el rey ahí en Israel, los fariseos, como una escuela que ya lo hemos visto, o como un partido, llegan a dividirse. O sea, siguen siendo fariseos en sí, pero se forman dos escuelas, los Gilel y los Shammai. Gilel, como dice ahí, eran un grupo poco severo. Era un grupo que sí, para sí mismos, ellos eran severos con la ley, eran estrictos con el cumplimiento, pero para con los demás, como dice ahí, vive y deja vivir. O sea, nosotros cumplimos la ley, pero si Herodes no lo quiere cumplir, si la gente no lo quiere cumplir, bueno, allá ellos. En cambio, la línea Shammai de los fariseos eran estrictos en el cumplimiento con ellos mismos y para con los demás, exigían a los demás que también lo cumplan. Por eso la línea de los fariseos, los shamaitas, estaban más enemistados con la línea herodiana, con los publicanos, con los cobradores de impuestos, estaban ahí porque ellos no cumplían la ley. Y ahí en Hechos capítulo 5, versículo 34 al 39, encontramos al maestro de Pablo, que Gamaliel pertenecía a la línea de los Gilel. Hechos capítulo 5, versículo 34. ¿Por qué se deduce o se sabe de que Gamaliel pertenecía a esa línea? Justamente por la intervención que tiene aquí en Hechos capítulo 5, versículo 34 al 39, en donde dice, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que se sacase fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de esos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y esto se unió un número como de 400 hombres, pero fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, llevó en pos de cientos a mucho pueblo, pereció también, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no sea tal vez hallarlos luchando contra Dios. Literalmente, o sea, vive y deja vivir. Pero Saulo no se inclinó a esa escuela de los poco severos, se inclinó más a la escuela de los severos, de los exigentes, de los estrictos dentro del fariseísmo. Es por eso que ya en su encuentro con el mundo cristiano, con Esteban, en su martirio, era ese Pablo que era muy estricto con la ley y que no permitía que nadie más abuse ni no cumpla la ley. Ahí tenemos una cita de Wright, igual es un librito se llama La vida de Pablo, igual lo tengo, el librito los voy a pasar, me van a pedir, en donde da una cita textual y dice, Saulo de Tarso no solo era judío, sino además fariseo. Y no solo era fariseo, sino un fariseo shamaíta. Y creo que no solo era un fariseo shamaíta, sino que además era el más estricto de todos. Ese era el Pablo que se encuentra ya en Damasco con Jesucristo. Tenía ya una fe clavada bien en el judaísmo, creía en el Mesías, y al escuchar, quién sabe él, de que hay un grupo de cristianos, hay un grupo de seguidores de un tal Jesús, que dicen además que ese Jesús ha resucitado y es el Mesías, seguramente como, como un chamaíta estricto, le habrá dado un celo terrible y habrá querido exterminar ese tipo de doctrina. Es por eso ese odio fuerte que se encuentra juntamente con Esteban. Hermana Diana. Sí, una pregunta, tal vez esté hoy equivocada, pero bueno, prefiero preguntar.
¿qué similitud o relación habría con los saduceos o no tiene nada que ver? Ya, en la primera clase sí, la primera o la segunda creo que hemos visto un poquito acerca, ¿no?, de las escuelas que hay en ese entonces. Los saduceos eran ya, es otra escuela, o sea, los saduceos y los fariseos son escuelas diferentes. Los saduceos no creen en la resurrección, ni creen en los Mesías, ni creen en los ángeles. Los fariseos, al contrario, sí creen en su evento, creían en la venida del Mesías. Los saduceos no creían en la resurrección, por ejemplo. Hay un evento en donde ambos se encuentran para confrontar a Jesús, el caso de la mujer que tenía 7 maridos. Entonces es otra cuestión, por si acaso. Es otro grupo religioso que se había formado en ese entonces. Pablo ya tenía, como vemos, un contexto bien estricto en su interpretación de la ley y su cumplimiento de la ley. Eso va a ser importante también para más adelante en el ministerio de la predicación. En su conversión, como ya hemos ido viendo, sí presenta ese celo para tratar de acallar a ese movimiento que estaba predicando de el Mesías, que ya había venido, que además de ello había resucitado. Cuando ya va a pedir permiso para ir a seguir a estos cristianos que ya habían sido dispersados, porque justamente Pablo ha sido instrumento para eso. Cuando Pablo aprobó o fue parte de lo que es el martirio de Esteban y la muerte, los cristianos, porque mucho tiempo estaban ahí los cristianos en Jerusalén, fueron dispersados a diferentes lugares. Pablo desde ahí empezó a ser instrumento de Dios para que la iglesia cristiana siga su crecimiento. Ahí viendo un poquito de su historia, recordando, Pablo en el camino a Damasco se encuentra con el Señor, él mismo lo va a ir viendo de esa manera. Yo me encontré con el Señor resucitado ahí, en el desierto. Para Pablo eso era verdad y eso era real y no habría nadie que le quite esa idea. Eso como un puntito, como un paréntesis. ¿De qué manera a usted, mi hermano, mi hermana, pastor, pastora, el Señor le ha llamado? En un retiro de pastores había una especie de diálogo entre los pastores de nuestro distrito y había esa pregunta, ¿cómo el Señor le ha llamado a usted? Y escuchaba hermosos testimonios. Había un pastor que decía, estaba en el culto y el pastor Germán, hay un pastor muy importante aquí en nuestra iglesia, me dijo, usted, hermano, va a ser pastor. Y desde ahí yo me animé y me metí al pastorado, ahí recibí mi llamado. Otro dijo, yo estaba ahí en la casa leyendo la Biblia y he sentido como una mano y que me dijo una voz, vos vas a ser mi pastor, vas a ser un pastor. Y para él eso era verdad. Y algunos simplemente dijo, no, yo sentí esa necesidad de predicar la palabra de Dios porque no había mucho en donde yo vivo y ahora estoy pastoreando. A ninguno de los tres se le puede decir, no, tu experiencia no es real. Imagínense decirle a Pablo de esa manera, decir, Pablo, no, tu experiencia no es real, porque algunos que van en contra de la fe interpretan que Pablo tuvo un ataque epiléptico, lo ven de esa manera, porque cuadra justamente con ese tipo de evento, o sea, una especie de luz y luego perdió el conocimiento, luego tuvo algún tipo de alucinación, lo ven de esa manera personas que no son de la fe. Pero a este Pablo, si tú te encontrarías con él y le dijeras, no, lo tuyo ha sido un ataque emocional, un ataque por una enfermedad. Y no, para Pablo era real. Y creo que ese convencimiento que Pablo tenía en la fe que había depositado en Jesucristo, que le dijo, yo soy Jesucristo a quien tú persigues, lo motivó constantemente en su ministerio, porque lo repite varias veces. En Hechos lo repite 3 veces. De la misma manera, nosotros también tenemos que tener un convencimiento bien fijo acerca de nuestro llamado. Y eso justamente en el ministerio nos va a ayudar a permanecer aún predicando la palabra de Dios, aunque vengan enfermedades, aunque vengan pérdidas, aunque vengan, quién sabe, maltratos de parte de dentro de la iglesia o que te pase muy mal el momento en donde tú estés pastoreando, el retornar al punto en donde nosotros fuimos llamados a la predicación nos va a ayudar a permanecer en el ministerio. Eso como un consejo y un paréntesis. Pablo fue así de esa manera.
¿Cuánto fue la preparación de Pablo? Describe ahí en Gálatas, vamos a buscar, en Gálatas, Pablo, Gálatas capítulo 1, describe un poco acerca de su conversión. Versículo 11. Todo el capítulo 1 y 2 habla acerca de su conversión. Pero les dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida a carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. La formación de Pablo y la reflexión inclusive de las ideas preconcebidas que él ya tenía como fariseo, seguramente le tomaron mucho tiempo el reformarlas. No es que él pasó de inmediatamente después de su conversión a Damasco y luego ya, listo, a predicar el evangelio. Y a veces como jóvenes, algunos tenemos esa mala característica, que no queremos ser formados. Pablo fue formado. Hay una tendencia bien peligrosa en algunas iglesias en donde explican, dicen, no, los seminarios, ¿para qué sirven? ¿Para qué te vas a inscribir a un instituto? Si no tiene sentido, ¿acaso Jesús se ha formado en un instituto? Tiene que enseñarte el Espíritu Santo. Y sí, en cierta manera, sí estamos de acuerdo. El Espíritu Santo nos enseña, es importante. Pero grandes personajes como Pablo, Jesucristo mismo en la sinagoga, Moisés, han sido formados. Moisés sí ha sido formado en Egipto. Ha tenido formación militar, formación académica, formación estratégica, formación en liderazgo, seguramente como príncipe de Egipto. Entonces, los líderes de la Biblia sí han tenido formación. Entonces, decir de que no necesitamos ser formados, no inscribir en un instituto, no sistematizar la enseñanza que nosotros tenemos, es muy peligroso. Pablo sí después va a ir expresando de que ha estado mucho tiempo ahí en Antioquía hasta que posterior a ello empieza su ministerio hacia sus viajes misioneros. Vamos a hacer ahora un pequeño análisis de los escritos paulinos. ¿Están? Aquí estás. Vamos a ver unos cuantos detalles y vamos ahora sí a conversar acerca de la cartita o la tarea que hemos ido viendo en los libros de Corintios. Crítica documental y textual de las cartas paulinas. Ahí algunos detalles, en qué momento se han ido escribiendo las cartas. Estas cartas, Filemón, Colosenses y Filipenses, han sido escritas en el primer encarcelamiento. El tiempo que Pablo era encarcelado era un tiempo muy productivo, porque no descuidaba la iglesia. Creo que Pablo nos da un ejemplo de qué manera se tiene que seguir pastoreando la iglesia pese a las circunstancias que no podemos. Yo creo que así como pastores estamos también en una circunstancia similar a la de Pablo. No específicamente así encarcelados, pero sí no podemos tener el contacto directo con la iglesia. No podemos hacer un viaje como yo creo Pablo escribe en sus cartas, anhelo visitarles, pero por esas circunstancias les escribe cartas a Corintios, a Gálatas. Entonces, sí, hermanos, hay que aprender un poquito más de Pablo,
de qué manera él seguía pastoreando a estas iglesias, pese a estar en una circunstancia de encarcelamiento y poder visitarles. Esos pasajes lo van a ir revisando, les voy a pasar igual esta presentación. Estas epístolas son ya en una etapa de libertad, son epístolas más pastorales. Timoteo y Tito son epístolas que van ya dirigidas a formar a futuros líderes dentro de la iglesia. Y ya las epístolas del segundo encarcelamiento. Efesios, segunda Timoteo. Algunos libros los vamos a tomar en cuenta, mis hermanos, porque seguramente lo van a revisar ya en la cusícula. Hay materias específicas para analizar la teología paulina y el Nuevo Testamento. Algo particular del libro de Romanos que llama mucho la atención es acerca de sus diversos finales. Ya hay una especie de marca en los escritos de Pablo, que tiene una salutación y tiene una despedida, similar en cada una de sus cartas. Pero Romanos tiene varias despedidas. Romanos capítulo 15, versículo 13, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hasta ahí es una despedida. Se la consideraría como una despedida, porque ya había algunas cuantas salutaciones. En 15:33 termina y dice, y el Dios de paz os sea con todos vosotros. Amén. Acerca del capítulo 16, ahí hay mucha controversia porque algunos argumentan de que es un capítulo que se ha añadido posteriormente al escrito de Romanos, por las siguientes circunstancias. Uno, porque termina en 15:33 y en 16:20 hay igual 3 despedidas. 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 16:24, otra vez, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y si por ahí no estaba bien la despedida, hay una última despedida más. Romanos 16:25 al 26. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifiesto o manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hay algunas teorías acerca de por qué existen varias terminaciones en el libro de Romanos. Muchos argumentan de que sí son añadidos posteriores o incluso dentro de las cartas que se han ido realizando, había a veces la costumbre de añadir dentro del texto los copistas. Aún así es un detalle bien interesante que se puede ver en el libro de Romanos. Acerca de Corintios. Corintios, la tareita que nosotros teníamos era leer justamente estos libros, pese a que no teníamos las cartas intermedias. En 1 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11, dice así, os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien los escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Ahí inicia, dice, os he escrito por carta. Ya había una carta previa al libro de Corintios. Justamente hay varias cartas que no se tienen registradas, que Pablo inclusive menciona literalmente. Y las que tenemos son aquellas que tal vez se han podido rescatar y que ahora son canónicas. Hay versiones que se manejan, pero no han sido reconocidas. Y ahí tenemos un detalle. Hay una carta anterior al libro de Corintios. La mía, que enseguida la vamos a repasar, es una carta imaginaria. ¿Por qué? Porque 2 Corintios, al parecer, muestra como si fuera una respuesta
de algo que generó en la iglesia en Corintio. Pero aún así, hay una carta intermedia también entre 1 Corintios y 2 Corintios que nosotros tenemos. Y esta es también la base bíblica. 2 Corintios, capítulo 2, versículos 3 y 4. 2 Corintios, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis conquistados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. En el verso 9 igual, ahí dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y en 7:8 igual hace una referencia, dice, porque aún os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. ¿A qué carta está haciendo referencia Pablo? Está haciendo referencia a una carta que Pablo escribió con mucha tristeza, como él describe, con llanto inclusive. Verso 12 dice, así que aún escribí, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, sí hay una carta de respuesta de Pablo que, en respuesta a alguien que había cometido algún agravio. O sea, ahí es donde entra esta cartita de la mía, la imaginaria. O sea, alguien escribió de esta manera a Pablo, más o menos con estas ofensas, y a Pablo le dolió en gran manera que escribió una carta de respuesta, pero que no la tenemos registrada. Pero Pablo está haciendo referencia, está diciendo, les escribí una carta con mucha tristeza a alguien que me ha agraviado en gran manera. Aquí le da un nombre imaginario, la autora, que es Simón Ben Jacob, que le escribió algo así, o sea, algo que de tal manera que lastimó tanto a Pablo, que motivó a Pablo a escribir una carta. La podemos llamar la carta, la 2 Corintios A, así lo vamos a poner. Y la que tenemos nosotros actualmente es la 2 Corintios B. Y más o menos, y ahora sí le podemos tomar sentido a la carta de la mía, que son palabras muy fuertes de lo que Pablo había escrito en su primera carta con mucho amor. Lo que Pablo escribió fue una carta de exhortación y una carta de pastoreado a la iglesia de Corinto. Y la respuesta que tuvo Pablo no fue la que esperaba. La respuesta, al contrario, al parecer fue una persona que le molestó en gran manera y le empieza a desafiar, más o menos imaginariamente algo así, o sea, que empieza a desafiar, dice, recibimos tu carta con franqueza y nos preocupa. En primer lugar, Pablo, ¿quién piensas que eres? No viniste con credenciales como los hermanos que venían a Jerusalén. Sabemos que antes perseguiste a la iglesia porque tenemos que creerles. Tampoco nos impresionas como persona, pues tu presencia física no es muy impresionante. Y ahí, obviamente, Pablo escribió una respuesta acá a todo este imaginario de esta carta. Y como dice, es una carta que me entristeció mucho, lo escribí con lágrimas, sé que a ustedes tal vez les ha afectado, pero no era a ustedes, sino era alguien que me estaba agraviando. Y ahí tenemos su explicación, 2 Corintios. Hay de esa manera algunas cartas que Pablo escribía y que también se relaciona, ya pasando a otro tema, las cartas de Pablo también tienen una relación dentro del mismo contexto bíblico. Pedro menciona, o sea, Pablo era de mucho escribir. Pedro, la manera como expresa, nos sigue notando un poquito de las características de Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 16. Desde el versículo 15 se los leo, dice así. Segunda Pedro 3, 15, 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, las cartas de Pablo sí eran algo que se manejaba para ese entonces. Es algo que sí estaban dando, los copistas la recibían. E incluso Pablo recomienda en algún instante que la carta que recibió la pueda leer también la otra iglesia. No eran cartas personalizadas, o sea, no era una carta ya, esta es para Corintios y para nadie más. La iglesia, como nosotros también lo estamos haciendo, lo recibía y pese que era la carta para Corintios,
como se dice, se buscaban lo bueno y se tenían, o se buscaban lo malo y se tenían lo bueno. Otro detalle muy interesante en la teología paulina es que Pablo tenía secretarios. No siempre Pablo escribía de su propia mano. Obviamente por su salud, seguramente sí ha utilizado a muchos que le han apoyado, y aquí tenemos una lista de quienes le han ayudado, y Pablo mismo lo menciona de una manera bien interesante. Tercio, el primero, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 22, dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ahí se metió de metiche Tercio, ¿no? Es una carta de Pablo y ahí se metió y dijo, por si acaso yo he escrito esta carta o esta epístola y le saludo en el Señor. No es que Tercio es el autor del libro de Romanos, porque en la salutación de Romanos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Eso es Romanos 1:1. O sea, Pablo escribió Romanos o compuso Romanos, pero sí tuvo el apoyo de Tercio, un primer secretario. En 1 Corintios 1:1 posiblemente también Sóstenes ha estado ahí, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ahí algunos argumentan también de que él posiblemente ha sido también alguien que ayudó a Pablo en el escrito. Segunda Corintios, Filipenses, Colosenses y Primera Tesalonicenses, Filemón, también se le atribuyen a Timoteo como secretario de Pablo. Y Tesalonicenses, a Silvanos o Silas. Y Lucas también, a Timoteo y Tito. Aunque no se tienen diferencias escriturales, sí históricamente se reconoce de que Pablo, hay cartas que sí las ha escrito él mismo con su puño y letra. Por ejemplo, la carta a los Gálatas, que lo escribió con mucha fuerza. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y miren el contexto. Gálatas capítulo 3, 1. Oh Gálatas tontos, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros crucificado? Y miren, ahí Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribió de mi propia mano. En grafología, en psicología se avanza que las letras grandes obviamente son personas que están airadas o enojadas. O sea, Pablo, cuando escribió Gálatas, estaba muy enojado. Decía, Gálatas insensatos, ¿quién les ha fascinado? Y es una de las cartas muy interesantes, igual que Pablo escribió de su propia mano. En algunas ocasiones también Pablo escribe algunas porciones de los escritos, no lo escribe todo. Por ejemplo, 1 Corintios 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En Colosenses 4:18, igual, las salutaciones, Colosenses capítulo 4, versículo 18, dice así, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Sí, Pablo ha sido un líder, por lo visto, delicado de salud, como él mismo lo menciona, y obviamente si nosotros mismos imagínense mis hermanos, nos daríamos la tarea de copiar, solamente copiar aquí el Colosenses, que lo tengo aquí a la vista. Duele la mano. ¿Se recuerdan en el colegio cuando la profesora dictaba? Y y tenía que hacer así la mano para decir, un ratito, profe, un ratito, y tenías que volver a escribir. Y yo creo que por la enfermedad que menciona Pablo y por la edad también que tenía, era necesario que tome ayuda de algunos secretarios, como lo hemos puesto aquí, para que le ayuden a redactar las palabras que tenía Pablo para cada uno de ellos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17.
Segunda Tesalonicenses 3:17. Dice así: la salutación es de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo, dice. Qué bonito, Pablo. Así escribo, por si acaso, para que vean. Y Filemón 1:19. Yo, Pablo, le escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte aún tú mismo también me debes. Esto lo hemos visto en la zatología, Filemón, ¿no? Es una cartita bien personal y que por lo visto Pablo mismo, cuando estaba ahí con Onésimo, se tomó la molestia de empezar a escribir de su puño y letra para convencer a Filemón de que reciba a su hermano Onésimo. Hasta ahí. Salud. ¿Algún comentario, mis hermanos, mis hermanas? Eso como introducción. Pastor, con lo que expresó de él sobre la carta que intermedia bueno, usted nos dio la mía. Sería interesante conocer esa carta que le escribieron a Pablo, porque de verdad, yo cuando leí 2 de Corintios decía, acá falta algo. Porque Pablo como cambia su manera, porque al principio fue un poco duro, pero después como cambia su manera, y la mía hacía como respuesta a ese cambio. Y hubiese sido interesante conocer esa carta que le escribieron, como la carta triste, dice usted. Sería bien interesante saber qué le escribieron a Pablo. Sí, sí, evidentemente sería bien interesante. Qué pena que no tenemos. Es triste para nosotros que no tengamos muchas cartas que Pablo, que sí escribía. A la Odisea es una carta que no la tenemos registrada, pero creo que, como sabemos como teólogos, la revelación que tenemos es suficiente. Esa es una base que manejamos dentro de la interpretación. No tenemos toda la revelación completa, total, pero es suficiente. Ese es un principio. ¿Algún comentario más, pastores, hermanas, hermanos? Pues ahí vamos a tener nuestra media clase. El día de mañana vamos a tener nuestra clase completa y el día viernes también. El viernes tenemos nuestro examen final y a estar estudiando, por si acaso. Bendiciones. Pastor, una pregunta, para el examen final, estas grabaciones, ¿las vamos a tener? Tendría que empezar a subirlo ya nomás a YouTube. El día jueves ya tendría que subir la última, ¿no? Lo voy a estar subiendo, lo subo. Ya. Y otra pregunta, Francisca le preguntó la última clase si es que iba a haber un poco más de tiempo para entregar los trabajos. No consulté todavía eso con Pastor David, pero mientras, esta es la propuesta que tenía de las calificaciones para que veamos si se acciona mi computadora. Permítanme presentarles. No reacciona, así que ahí mismo les voy a mostrar. Ahí está. ¿Se ve? Ahí se ve. Y se fue a otra parte de aquí. ¿Estás? Aquí. ¿Sí? Me gusta el Prezi, solamente que la computadora ya está muy, muy trabajada y lo vuelve lento. Criterios de evaluación. ¿Están ahí? Sí. Así están ahí. Me asusté, pensaba que no estaban. Sí, pastor. Ya. Teníamos una ponderación elevada lo que eran los formularios en clases, pero como no lo hemos podido realizar y solo vamos a tener ya nuestro examen final, y hemos dado nuestros informes de lectura o nuestras lecturas críticas, simplemente he pasado esos 20 puntos a informes de lectura. Este es el único cambio que se está realizando, mis hermanos. Entonces, preséntenme sus informes críticos de lectura y ahí tienen. Y hemos hecho un formulario nomás de los drives o de los formularios de Google Drive y ahí iría. Después, nuestra asistencia, ahí permanece con el 30%. A través de los videos creo que tranquilamente vamos a poder calificar nuestra asistencia. Y la evaluación final, 20 puntos que vamos a jugar el día viernes y su ensayo hasta el día domingo. Así sería, mis hermanos. Que está justo con el trabajo que estamos realizando.
dijo el ensayo para el día domingo? El domingo es 2 de agosto, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ah, sí, tiene razón, tiene razón. Ya. Los dos informes, ¿se entregan el 2 o se entregan el día anterior? Ya, en este mismo momento, para que no se me escape, porque acaba la clase y llego cansado a la cama y pum. Y ya al día siguiente me olvido de conversar al pastor David, pero le pregunto en este mismo instante, ¿hasta cuándo yo puedo entregar las calificaciones? Y conforme a eso, les digo si tenemos una ampliación de la entrega de trabajos, y si es que me dice ya hasta el día viernes, ya obviamente me va a ser más difícil a darles una ampliación de trabajo. Pues si me dice ilimitado, ya pues más tiempo cuando quieras, no sé. Veremos. Le voy a escribir en este momento, pastor, para que me pueda comentar hasta cuándo puedo entregarle las notas. Por último, hasta el miércoles. Y conforme eso al grupo, yo les respondo. Si el pastor me dice, piensa hasta tal fecha, obviamente yo voy a necesitar unos 4 o 5 días para poder, incluso más, que son varias lecturas, ¿no? Por lo menos unos 6 días necesito para poder leer todos los textos y conforme eso, ¿ya? Eso, mis pastores, mis hermanas, mis hermanos, un gusto una vez más. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen descanso y hasta mañana. Amén. Buenas Hasta mañana, noches. pastor, a las 8. Chao. Bendiciones. Chao. Chao, chao. Oiga, pastor.